los Apóstoles, Hechos, capítulo 27, versículo 18 en adelante. Hechos, capítulo 27, versículo 18 en adelante vamos a leer. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Señor, estamos agradecidos de poder estar en tu casa, en tu presencia. Gracias porque has ministrado en nuestros corazones. Señor, y en esta mañana te rogamos que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, pueda Dios discernir nuestros corazones, ministrar nuestras vidas, hablarnos, Dios, y que a través de tu palabra, Dios, podamos tomar determinación, Señor, para hacer tu voluntad, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Hechos 27, versículo 18 al 26. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Muchas gracias. Y al tercer día, versículo 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, habernos oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, vos varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Hasta ahí nomás. Bien, la historia es una historia muy conocida. Habla acerca de los últimos tiempos del apóstol Pablo. Pablo estaba siendo perseguido. Pablo había sido apresado, lo querían matar en la tierra donde estaba desarrollando su ministerio, pero como Pablo tenía ciudadanía romana, él dice: no, esto no va a terminar acá, yo quiero ir a un tribunal superior, quiero dar cuenta ante mi tribunal porque soy ciudadano romano. Entonces, ¿qué hacen con Pablo? Lo envían en un navío, en una nave, para que vaya a Roma y para que pueda comparecer ante el César y pueda presentar su defensa. Y en esta travesía y en este viaje sucede justamente esto. Se levanta una gran tempestad, ¿sí? Y acabamos de leer lo que había pasado. Yo quiero compartirles en esta mañana, y le puse como título: ¿cómo ser de bendición en la tormenta y no morir en el intento? ¿Cuántos quieren ser de bendición? Amén. 2, 3, bien. Todos en algún momento de nuestras vidas decimos o pensamos que queremos afectar a otros, ¿sí o no? ¿Por qué? Tenemos a Dios en nuestras vidas, el Señor se ha cruzado en nuestros caminos, le hemos entregado nuestros corazones al Señor, y a partir de eso, Dios, a través de su palabra, nos trae desafíos, y Él nos inspira a que nosotros podemos hacer algo en favor de su reino. Pero cuando va avanzando el tiempo, cuando vamos creciendo, también las tormentas se levantan en nuestras vidas. Hoy les puse como título esto, ¿no? Cómo ser de bendición en la tormenta y no morir en el intento. Así que hablé con el Señor: Señor, mandame lluvia el domingo, así preparamos todo el contexto para desarrollar la palabra, ¿sí? Pero a veces sucede metafóricamente esto en nuestras vidas. Queremos servirle a Dios, queremos impactar la vida de otros, queremos llevar adelante el llamado que Dios ha traído a nuestros corazones o lo que Dios trae a nuestras vidas, pero a veces también nos encontramos en medio de una tormenta, en medio de una dificultad, en medio de una crisis, y pensamos que es demasiada grande la tormenta sobre nuestras vidas
como para poder comprometernos con otros y ser de bendiciones a los demás. Saben que hace un tiempo fuimos a ver una película llamado El gato con botas. ¿Cuántos la vieron? El gato con botas, el último deseo. Ya pasó, así que no estoy haciendo publicidad de la película. Había un personaje en esa película que era un perrito chihuahua. ¿Se acuerdan de ese? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el personaje? Perrito, ¿no? Y Perrito estaba acompañándolo al gato con bota, porque el gato con boca también, pero el gato con bota había entrado en una situación compleja en su vida, ¿sí? Había tenido quizás un proceso de pánico, él tenía miedo a la muerte, etc., ¿no? Y se cruza con este perro terapéutico, que él quería ser un perro terapéutico, y él le empieza a contar, Perrito empieza a contar, y es una de las escenas, y dice, tranquilo, todo va a estar bien, ¿no? Y él empieza a contar las situaciones en su vida. Y dice, ¿sabes que yo soy parte de una familia? Mi familia tiene un sentido del humor muy particular. En una ocasión, cuenta Perrito, dice, me ataron a una media, pusieron una piedra y la tiraron al fondo del río. ¿Recuerdan esa escena? Y Perrito empieza a contar, dice, pero mi familia tiene ese sentido del humor. ¿Pero qué hice yo? ¿Sí? Saqué, ¿sí?, la piedra de esa media y ahora con esa media, dice, pude salir del fondo del río, hice 2 agujeros en esa media y ahora tengo un chaleco. Pero dice, a mi familia no la pude volver a ver nunca más. Y él se mataba de risa. Perrito tenía una visión diferente al resto de la vida. Él encontraba algo bueno en todo lo que le pasaba. Y para trasladar esa situación o esa escena en nuestras vidas, a veces nosotros también estamos en el barco y se levanta tormenta y no podemos ver otra cosa que tormenta. No sé si a todos le pasa o a mí nada más. Pero quiero que nosotros podamos ver esto, ¿no? Que somos de bendición, somos personas que portan la vida, ¿sí?, de Dios en su interior. Somos templo del Espíritu Santo y hay gente que necesita que nosotros podamos ser de bendición y no morir en el intento. Y lo primero que quería compartirles es que en medio de la tormenta podemos ser portadores de esperanza. En medio de la tormenta podemos ser portadores de esperanza. ¿Cuántos viven en Argentina? O sea, todos estamos atravesados por la economía de nuestro país, ¿sí o no? Sí. Bien. Nadie vive en Dubái, por ejemplo. No. Todos estamos atravesados por nuestra economía. Por ejemplo, para poner un tema que nos atraviesa a todos. ¿Qué pasa cuando vos te juntás con personas en los diferentes entornos en los cuales te mueves? En la escuela, en el trabajo. El común denominador en tu familia es la plata no alcanza para nada. Cada vez las cosas están más. Hicieron la tarea. Y así podríamos seguir toda la mañana, ¿no? Y todos nos encontramos, el punto es este, todos nos encontramos en la misma nave. Todos formamos parte de esta misma nave llamada vida y hay situaciones que nos atraviesan a todos por igual. Pablo estaba camino a Roma para comparecer ante el tribunal, ¿sí?, de Roma, de César. Y entonces estaba en el mismo navío, en la misma nave que personas que no tenían a Dios. Y en ese contexto, en esa situación, se levanta una tormenta, aparentemente todo se viene a pique, pero Pablo tenía algo diferente al resto. Pablo portaba la vida de Dios en su corazón. Pablo portaba el poder de Jesucristo en su interior. Y Pablo, en medio de la situación, en medio del conflicto, en medio de la tormenta, en medio de la desesperación generalizada, Pablo fue un portador de esperanza. Pablo sabía que lo que tenía en su interior podía transformar la vida de los que le rodeaban. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esto dicen los que estaban en la nave. Esto no lo está diciendo Pablo, lo estaban diciendo los tripulantes. Llegó un momento en nuestras vidas, llegó una situación en nuestras vidas que ya no había ni sol ni estrellas. Nuestras vidas se habían oscurecido, nuestra esperanza se había apagado. No podíamos ver otra cosa que oscuridad.
No podíamos ver otra situación que caos. Estábamos acosados por esta gran tempestad, no pequeña, dicen los que estaban en ese navío, y habían perdido toda esperanza. Las estrellas, el sol se había apagado. Debe ser complicado vivir una situación de esta índole, que en medio de tu vida, que en medio del viaje de la vida todo se ponga oscuro, que todo se ponga a ciegas y no puedas ver otra cosa que situaciones complejas para tu vida. Pero en esa misma barca o en esa misma nave también estaba el apóstol Pablo, que era portador de esperanza, que tenía en su interior la vida del Hijo, que tenía en su interior el poder de Dios que se había manifestado en un montón de oportunidades. Y en esa situación Pablo se levanta y empieza a decirle: hey, tranquilos, porque esto no termina acá. La habilidad o la capacidad de poder ver algo diferente aún en medio de la tormenta. Como decía, todos estamos en la misma nave llamada vida. Y algunos en ese viaje de la vida pueden encontrar desesperanzas, pero nosotros que somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios, somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra, necesitamos expresar la esperanza que hemos encontrado en la persona de Jesús y que eso puede afectar a otros. Entonces vamos a ser de bendición y no vamos a morir en el intento. ¿Por qué? Porque en el medio de la tormenta también nosotros podemos portar esperanza a aquellos que no tienen ninguna, aquellos que ni el sol ni las estrellas les aparecen en su vida y se levanta una gran tempestad, aunque nosotros estemos en el mismo contexto, pero tenemos algo diferente, tenemos a Jesús en nuestras vidas. Pablo dice esto, versículos 21 y 22. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto ¿a qué? A tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. Tremendo lo que Pablo tenía en su vida, en su interior. Tenía la verdad de Dios en su corazón, tenía a Jesucristo en su vida, tenía el poder del Espíritu Santo obrando en su corazón en el peor momento de su vida. Y Pablo dice: hey, tranquilo, yo les avisé de esta situación, yo les alerté de lo que iba a acontecer, pero no me escucharon, no importa. Ahora quiero que tengan buen ánimo aún en medio de la tormenta, aún en medio de la desesperación, aún en medio del conflicto. Quiero que confíen en Dios. ¿Por qué? Porque no habrá ninguna pérdida. Les exhorto a tener buen ánimo. Qué difícil es dar buen ánimo cuando vos también estás atravesando una tormenta. Porque la situación muestra que Pablo estaba en la misma nave, Pablo estaba en el mismo barco, Pablo estaba también en la misma situación, Pablo estaba en medio de la tormenta. Pero ahí en medio de la tormenta, la revelación de Dios sobre su vida le habrá susurrado al corazón, le dijo: Pablo, quédate tranquilo. Y Pablo le dice a los tripulantes: tengan buen ánimo, porque todo va a estar bien. Eso es confiar en Dios. Eso es ser un portador de esperanza en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. En medio de la tormenta vos podés ser el faro de esperanza que necesita la gente que está a tu alrededor. Muchas veces nosotros nos mimetizamos con el mensaje que nos rodea. Repetimos, replicamos todo el tiempo lo que la gente dice. Si te sentás en tu refrigerio en el trabajo y empiezan a decir que la economía es un desastre, que la política es una porquería, que esto, que aquello, ¿vos qué terminás diciendo? Jehová es mi pastor. Nada, no. Sí, son todos iguales. Que que aquel, que roba, que no roba, que la plata, que el supermercado, que los chinos, que Carrefour, todos tienen la culpa. Todos. Entonces, necesitamos tener la capacidad, en medio de esa tormenta que también nos atraviesa a nosotros, de comprender que hay un propósito superior en nuestras vidas. No es que los demás no lo tengan, sino que nosotros hemos sido alcanzados por la revelación de Dios en nuestras vidas y que portamos la vida
sí, en nuestros corazones de Jesús y que nosotros podamos expresar esperanza en medio de la dificultad. Vos y yo podemos ser el faro de luz, dijimos, de la gente que nos rodea, que podamos ser portadores de esperanza en esa situación. Pablo lo fue. Pablo entendió que él tenía algo para impactar las vidas de los demás, aún en medio del conflicto, aún en medio de la tempestad, aún si en el medio del caos vos y yo somos portadores de esperanza y podemos transformar la vida de los que nos rodean, porque así lo ha hecho Dios con nosotros. Amén. Amén. Lo segundo que quiero compartirles en esta mañana es que en medio de la tormenta podemos desarrollar fe. ¿Cómo poder desarrollar fe en medio de la tormenta? Cuando todo está mal, cuando todo se oscurece, cuando la luz o las estrellas y el sol dejan de brillar en favor de nuestras vidas, ¿cómo uno puede desarrollar fe en medio de la tormenta? ¿Cómo uno puede ver algo diferente en medio del caos? Parece algo poético, pero si te tocó o te está tocando atravesar momentos difíciles, lo que te dice la realidad es que está todo mal. No sé si tenés alguna situación en la salud, en la economía, en la familia. La fe no niega la realidad. Vos todo el tiempo te chocás con lo que te toca atravesar, te toca vivir. Pablo le tocó atravesar esto. Pablo estaba en una nave y se venía todo a pique, se venía todo abajo, pero aún en medio de esa tormenta, sí pudo desarrollar fe, y es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. ¿Cómo desarrollar fe en medio de la tormenta? Simplemente acordándonos de Dios. Simplemente trayendo a memoria lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. Poder recordar su fidelidad, que Dios ha sido fiel. Yo te voy a invitar a que por unos segundos pienses en tu momento hoy en día, en esta situación en la cual te encontrás. ¿Cómo está tu familia, tu economía, tu salud? ¿Sí? Y a veces esas situaciones quieren ahogarnos, quieren hacer que nuestra nave se venga a pique, pero para contrarrestar o como un antídoto ante todo esto, quiero que también hagas este ejercicio y que pienses retroactivamente hacia atrás, que empieces a pensar en todo tu viaje a partir de que Cristo salió a tu encuentro, cómo Él ha sido fiel, cómo siempre estuvo para sostenerte, para tomarte tu mano y susurrarte cada día a tu oído y decirte: tranquilo porque yo estoy con vos, tranquilo porque todo va a estar bien. En los peores momentos de nuestras vidas, ahí siempre estuvo Dios y su fidelidad en favor de nuestras vidas. Ahí pudimos experimentar la bondad de Dios en favor de nosotros, de nuestra familia. Podemos recordar lo compasivo que ha sido Dios con nosotros, cuando quizás nadie confiaba en nuestras vidas, cuando todo el tiempo nos equivocamos, cuando todo el tiempo metíamos la pata y creíamos que estábamos excluidos de la gracia de Dios. Y ahí pudimos experimentar su compasión, su fidelidad, su amor, su misericordia. ¿Cuántas veces Dios ha cumplido las promesas en favor de tu vida y de tu familia? ¿Cuántas veces Dios ha llegado a tiempo cuando creíamos que no había ningún tipo de solución para nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos experimentado el poder de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto que Dios es un Dios creador, es un Dios que suple, es un Dios que sana, es un Dios que restaura nuestras vidas? ¿Cuántas veces quisiste abandonar la carrera? ¿Cuántas veces pensaste que tu barco se venía abajo y ahí apareció Dios diciéndote: hey, esto no termina acá? Por eso es necesario que en este tiempo, que en medio de la tormenta, podamos desarrollar fe. ¿Cómo desarrollar fe? Acordándonos de lo que Dios es. De lo que Dios es. Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Dios sigue siempre siendo el mismo. Si alguna vez Dios actuó en tu favor, lo va a volver a hacer. Por eso necesitamos desarrollar fe en medio de esta situación. Necesitamos conocerlo a Dios. Uno le puede decir un montón de cosas, pero cada uno de nosotros necesita tener un encuentro con Dios y conocer la verdad que hay en el Señor, que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios, porque es ahí cuando nuestra fe va creciendo, es ahí cuando nuestra fe sigue avanzando.
Dice la carta a los romanos que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Empecemos a escuchar la palabra de Dios. Empecemos a escuchar el mensaje de parte de Dios en favor de nuestras vidas. No todo está mal. Estamos en Argentina, estamos en un barco, estamos en la vida que parece que se viene abajo, pero Dios, el mismo que nos sostuvo en los peores momentos de nuestra vida, sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. El que te llamó, Él te va a acompañar, Él te va a proveer, Él te va a sostener en los peores momentos de tu vida, porque Dios no cambia, Dios sigue siempre siendo igual. Pablo tuvo la capacidad de desarrollar fe en medio de la tormenta, en medio de la desesperación. La segunda parte del versículo 22 nos dice algo de esto. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Cómo podés decir eso, Pablo, cuando todo está mal? Cuando en el versículo 20 los demás decían que no había sol, no había estrella, que una tempestad no pequeña golpeaba en nuestro barco. Vos después nos decís, tranquilos, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Esa es una expresión de fe. Pablo no estaba en un barco paralelo a esa situación. Pablo no navegaba en un crucero. Pablo estaba en la misma situación que los demás, pero en la misma situación que los demás, Pablo se animó a desarrollar fe y a confiar en Dios y a decirle, ninguna pérdida de vida habrá entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo sabía que sus días no terminaban ahí en el medio del mar, sino que sus días estaban destinados para que él llegue a Roma. Entonces él le había creído a Dios, porque él se subió a ese barco sabiendo el destino que tenía. La pregunta que me hago en este tiempo, ¿cuál es el destino de tu vida? ¿A qué te llamó Dios? ¿A que atravesemos una vida en fracaso o a que vayamos a un destino de gloria juntamente con Dios? Si es que Dios se cruzó en nuestras vidas es porque Él tiene un destino de gloria para cada una de nuestras vidas. Entonces eso nos anima a desarrollar fe, que esto no va a terminar en medio de una dificultad, porque en el medio de la tormenta vamos a desarrollar fe, vamos a tener confianza en Dios, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a creerle a Dios y vamos a actuar en consecuencia. En medio de la tormenta necesitamos y podemos desarrollar fe. Y por último, en medio de la tormenta podemos ser visitados por Dios. Esto a mí me impactó cuando leía la historia de Pablo, porque uno aparentemente piensa que en medio de la dificultad lo que pasa en el ambiente espiritual es que Dios baja el módem de los cielos, apaga su wifi, se queda sin créditos, sin datos y no tiene tiempo para atender nuestra dificultad. A veces en medio de la dificultad, de la tormenta, ¿sí?, lo que pensamos es que Dios está mirando para otro lado. A veces pensamos, o por lo menos así lo he pensado muchas veces yo, que Dios es un Dios corporativo, que Dios atiende a todos, ¿sí?, en general. Y que si algo tiene que hacer en este lugar, llamará a Juan y Laura y le dirá, ¿sí?, qué tienen que hacer, ¿sí?, y nada más. Dios no tiene tiempo para escucharte a vos ni a mí. Y eso está mal, no es así. Porque Dios no hace silencio en tu tormenta. Dios no hace silencio en tu dificultad. Sí, Pablo experimentó esto. Pablo experimentó que Dios sí estaba con él. Y que en el medio de la tormenta también podemos ser visitados por Dios. Quiero que leamos el versículo 23, que dice lo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Tremendo. ¿Cuándo estuvo el ángel de Dios con Pablo? Esta noche, en el medio de la tormenta, en el medio de la dificultad, en el medio del caos, cuando el resto no veía absolutamente nada, veía peligro, veía muerte, veía destrucción, un hombre que desarrolló fe, un hombre que le cree a Dios, un hombre que sabe que Dios no hace silencio, que Dios está atento a la necesidad de cada uno de nosotros, él escribe o dice esto: tranquilos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Otra de las cosas que me llama la atención es esta, ¿no?, que Pablo en medio del conflicto nunca dejó de servir a Dios. Nunca dejó de decir: Señor, no importa lo que me esté pasando, no importa si vos me respondés o no, yo voy a seguir confiando en vos, yo te voy a seguir sirviendo, yo sé que vos estás atento a mis necesidades. ¿Qué tendría que haber
hecho Pablo cuando Dios le dijo: no voy a contestar tu oración. Señor, tengo un aguijón en mi carne, una dificultad en mi vida. Quiero que vos quites esta situación. La respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Automáticamente dejamos el ministerio y vamos a buscar otra cosa. Sin embargo, Pablo continuó y avanzó y siguió sirviendo a Dios. ¿Qué sigue en la vida de Pablo? Un montón de situaciones complejas. Y la última, la que estamos viendo, un naufragio en alta mar. Todo se viene abajo, pero aún en esa situación Pablo seguía sirviendo a Dios y él les dice: tranquilos, porque hoy el ángel de Dios me visitó. De quién soy y a quién sirvo, y me dijo que me quede tranquilo. Y eso es lo que te quiero decir también en esta mañana. Que en medio de la dificultad, en medio de la soledad, en medio del caos, en medio de tu tormenta, en medio de tu proceso, el Señor quiere visitar tu vida. El Señor está atento a tu necesidad. El Señor está ahí contigo. Él no te va a dejar. Sigue avanzando el relato, versículo 24, diciendo Pablo: no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Dios le seguía afirmando lo que iba a hacer a través de su vida. Tus días no terminan acá, vas a tener que ir a Roma. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, ¿qué les dice? Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tremendo lo del apóstol Pablo, que en medio de la tormenta fue visitado por Dios y reafirmó lo que Dios quería hacer con su vida. Reafirmó lo que Dios le había hablado en la intimidad. Necesitamos también que en medio de nuestra tormenta poder ser visitados por Dios, porque ahí Dios te va a decir: hey, tranquilo, esto no termina acá. Esto no termina en esta tempestad, porque tengo propósitos para tu vida, porque mis planes se van a cumplir en vos. Ten ánimo y escucha siempre la voz de Dios. La voz de la tormenta, la voz de la dificultad te va a decir: hasta acá llegaste, sos un fracaso. No hay nada más que hacer en favor de tu vida. Mirá cómo estás, mirá tu realidad. Es ahí donde necesitamos ser visitados por Dios, para que Dios vuelva a susurrar a nuestros oídos y nos diga: hey, tranquilo, porque esto no termina acá. Tengo planes, tengo propósitos para tu vida. Jehová cumplirá su propósito en nuestras vidas. Necesitamos en este tiempo ser de bendición y no morir en el intento. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie y que podamos pensar en esta situación, de que realmente nos animemos a ser de bendición en este tiempo y no morir en el intento. Que en medio de la tormenta podés y podemos ser portadores de esperanza. Sos un faro de luz en la tempestad de otros. Aunque estemos inmersos en la misma situación, tu vida, mi vida, necesita reflejar la verdad de Dios. Nuestras vidas necesitan reflejar la esperanza que nosotros hemos encontrado en el Señor. En medio de la tormenta podemos desarrollar fe. En medio de la tormenta necesitamos desarrollar fe. En medio de la tormenta necesitamos desarrollar fe. Hay un caso en el Antiguo Testamento de una viuda que estaba a punto de morir con sus hijos y le creyó a Dios, tomó el desafío de parte de Dios y pudo experimentar la grandeza del Dios de Israel sobre su vida en medio del caos. Que en medio de nuestra tormenta podamos desarrollar fe y alcanzar las promesas de Dios y alcanzar lo que Dios ha prometido en favor de nuestras vidas. Que en medio de la tormenta puedas ser visitado por Dios y que Dios vuelva a susurrar a tu oído, a tu corazón y que te diga: hey, tu vida no termina en una tormenta, tu vida no termina en la tempestad, tu vida no termina en esta crisis, porque tengo planes para tu vida, porque mi propósito se va a cumplir en vos, en tu familia, en tus hijos. Lo único que te pido es que no escuches otra voz,
que escuches mi voz, mi palabra, que todo el tiempo te susurra y que te dice tranquilo porque yo estoy contigo, tranquilo porque he prometido estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Nuestros destinos, nuestro puerto es un puerto de esperanza. El destino para la iglesia del Señor es un destino de gloria y es ahí donde vamos a ir. Por eso no nos quedemos en el medio de la tormenta, sino que escuchemos la voz de Dios porque Dios quiere visitar nuestras vidas. Quiero leerles otros versículos que es la conclusión del mensaje de Pablo, versículo 33 al 37. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis, y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en medio de presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Tremenda la actitud del apóstol Pablo en medio del caos. Calculo que nadie quería comer en esa situación. Pero en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la desesperación de los demás, Pablo dice: tranquilo, vamos a cortarla acá, porque esto no va a terminar en esta situación. Ahora nos ponemos las pilas, empezamos a comer, ¿sí? Porque sé que Dios tiene algo más, ¿sí?, importante para nuestras vidas. Y en ese cuadro y en ese contexto, Pablo parte el pan y da gracias a Dios en presencia de todos. Imagínate estar en la misma situación familiar, en medio del caos, donde todos ven desesperanza, pero que vos puedas, por tal esperanza, desarrollar fe, ser visitados por Dios y decir: tranquilos, vamos a dar gracias a Dios. Hay virtud en aquellos que pueden dar gracias a Dios en medio de su tormenta. Pablo hizo esto, dio gracias a Dios en medio o en presencia de todos. Entonces, versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas. Tremendo cuando te animás a desarrollar fe, te animás a desarrollar esperanza en el Señor, ser portador de esperanza, a ser visitado por Dios en medio de tu tormenta. Como el Señor, como Dios te puede dar una célula de ¿cuántas personas? 276 personas. Un hipercrecimiento extraordinario. ¿Por qué? Por portar esperanza, por desarrollar fe y por anhelar ser visitados por Dios. De un momento a otro, una situación caótica se convierte en una iglesia flotante. El barco Logos nació acá. La biblioteca flotante nació con la historia de Pablo. 276 personas inspiradas por un hombre que también estaba en medio del caos, que también estaba en medio de la tormenta, pero que pudo ser portador de esperanza, que pudo desarrollar fe y que pudo ser visitado por Dios aún en su tormenta. Abrió su corazón, tomó desafíos y personas acompañaron este viaje. Pablo sabía que sus días no terminaban en alta mar. Pablo sabía que sus días terminaban en Roma, y no en una cárcel, en una casa que le habían preparado para él a esperar su juicio. Y es ahí donde Pablo empezó a recibir gente y a empezar a explicar y a empezar a contar su conversión. Algunos le creyeron y otros no. El deseo del corazón de Pablo, o el propósito de Dios para Pablo, era que también en Roma se predique el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo dijo: mi vida no va a terminar en medio de la tormenta, mi vida tiene un propósito distinto, mi vida está destinada para que yo llegue a Roma y pueda compartir del poder de Dios que me ha transformado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia en este tiempo, que podamos ser portadores de esperanza, que desarrollen fe. No sé la situación en la cual te encontrás, pero créele a Dios. Créele a Dios, no creas en lo que te dice tu corazón, sino cree en lo que Dios ya te ha dicho y lo que la palabra de Dios trajo una vez para tu vida, porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Yo te voy a invitar en esta mañana, ahí donde estás, que cierres tus ojos, que levantes tu mano y que así como hizo Pablo en medio de esa crisis y de esa tempestad, le puedas dar gracias a Dios. Dale gracias a Dios.